hay algunas drogas que se distribuyen y se depositan. Por ejemplo, en las proteínas plasmáticas, chicos, la quinacrina, que es un antiparasitario que se usaba para la yardia anteriormente, se deposita en los hepatocitos, ¿ya? Entonces por eso ha sido retirado, hay mucho mejores opciones ahora. En el tejido conectivo, por ejemplo, se fija a los grupos iónicos de los mucopolisacáridos, ¿ya? En la época del 2010, chicos, está el boom por esto de que los mucopolisacáridos se fijaban en el tejido conectivo, que en teoría se encontró el tratamiento para las artrosis, ¿ya? Ustedes saben que las artrosis, ¿no es cierto? Es el desgaste de las articulaciones, provoca mucho dolor, deformidad en los pacientitos, y se indicaba pues mucopolisacáridos para el tratamiento. En teoría, ¿por qué? Porque estos se fijaban en el tejido conectivo y estos podían ayudar a mejorar, ¿no? O a regenerar el cartílago falso, ¿no, chicos? Y hasta ahora siguen dando, no sirve, ¿no? Si es una artrosis avanzada, prótesis, no hay otra, ¿ya? Chicos, hay fármacos también que se depositan en los huesos y dientes, por ejemplo las tetraciclinas, ¿no? Siempre cuento esta historia, ustedes todavía no estaban, pero en la época de 1990 hubo una epidemia de cólera, ¿ya? En todo el Pacífico, y ahí se les daba pues tetraciclinas en forma de quemiciclina, un fármaco que ya no se usa, ¿no? Esa quemiciclina ayudaba en el cólera, pero todos los pacientitos que tomaron esa quemiciclina y que han tenido, tal vez bebitos, han tenido coloración de los dientes, y no se colora todo, chicos, ya no todo se pone amarillito, sino uno, ¿no? Entonces si por ahí ven uno de mi edad más o menos 40, 50 con un diente amarillo, ha tomado tetraciclina por más de 7 días, ¿no? Esto también es importante, chicos, para las cirugías, ¿ya? A veces se usa barbitúricos, ¿ya? ¿Y qué pasa con los barbitúricos? Especialmente el fenobarbital, el tiopental, se deposita en el tejido graso, ¿no? Y el pacientito cuando termina la cirugía sigue dormido. ¿Por qué? Porque se va liberando el fármaco por este tipo de modelo, chicos, por el modelo compartimental. Entonces, el barbitúrico, en este caso el fenobarbital, se ha depositado en el tejido graso. Entonces, se porta como una proteína, ¿no? Como la albúmina. Va liberando al fármaco progresivamente. Por eso el pacientito obeso que se opera con barbitúricos no despierta fácil, ¿no? Ya no se usa mucho, chicos, ¿no? Hay muchas mejores opciones de que barbitúricos en cirugías, ¿no? La crisiofulvina, chicos, y la amiodarona. ¿Ya? La crisiofulvina lo vamos a ver en Pharma 1, se usa como antimicótico, ¿ya? Para onicomicosis, ¿no? Para las micosis de las uñitas, usamos la crisiofulvina, ¿no? Para que tenga mejor penetración en las uñitas. Y la amiodarona, chicos, cuando se da dosis de más de 30 días puede depositarse en el ojo, ¿no? Eso sí es un poquito delicado. ¿Qué más, chicos? Dentro de la distribución también tiene mucho que ver las barreras corporales, como la barrera hematoencefálica y la barrera hematoplacental. ¿Y qué factores? Así como hay factores que modifican la absorción, chicos, hay factores que modifican la distribución. Por ejemplo, las propiedades físico-químicas, chicos, la liposolubilidad, el grado de ionización de las drogas, el peso molecular, el gasto cardíaco, ¿no? A ver, chicos, aquí es igual el gasto cardíaco en fórmula, lo han hecho en fisio de cardio. Gasto cardíaco es igual a... He escuchado, muy bien. Frecuencia cardíaca por resistencia. Por presión sistólica. Volumen sistólico. Muy bien, chicos, entonces, gasto cardíaco. Frecuencia cardíaca, todos tenemos, ¿no? Promedio 80, 70. ¿Y cómo calculan el volumen sistólico?
por FIC, ¿no? Por ahí una formulita por entrega y consumo de oxígeno, ecocardio, y el más fidedigno por cateterismo cardíaco. Muy bien. Para FIC, chicos, necesitamos una muestra venosa de saturación de oxígeno, la famosa saturación venosa de oxígeno, y una muestra arterial. Pero no es muy fidedigno en pacientes inestables. O sea, en ustedes, si les hago una muestra venosa y una muestra arterial, por la fórmula de FIC, de consumo de oxígeno, sale. Pero un paciente que está chocado, ventilado, no sirve mucho. La ecocardio es otra opción y el cateterismo es el famoso gold standard, ¿no? Chicos, entonces les voy a explicar esquemáticamente cómo sale el volumen sistólico. Eso es importante, ¿no? Para los futuros cardios, ¿no? Para que se animen. Entonces, chicos, lo que necesitamos de volumen sistólico en un tiempo, ¿ya? Porque es por minuto, litros por minuto, ¿ya? Necesitamos saber, ¿no? Esta es la aorta, ¿ya? Necesitamos saber el volumen, ¿ya? Necesitamos saber el volumen en un minuto a través de un cilindro, que es la aorta. ¿Y a qué es igual el área de un cilindro, chicos? Al área del círculo, o sea, el diámetro, por la longitud, ¿sí o no? Muy bien, y el área del círculo en este caso sería el radio de la aorta, que se mide por ecocardio, fácil, ¿ya? Radio al cuadrado por pi, ¿no es cierto? Por esta longitud. Lamentablemente esta longitud no lo podemos medir por ecografía, pero hay una mnemotecnia que es el famoso, la integral de velocidad tiempo, el famoso DTI, que sí sale por ecocardiografía. ¿Y por qué es importante el gasto cardíaco, chicos? ¿Por qué todo ese show? ¿No? ¿Por qué? Porque tú, cuando tienes un gasto cardíaco adecuado, tienes una adecuada perfusión. ¿Y qué significa perfusión? Que el oxígeno y la glucosa llegue a todos los tejidos. ¿Ya? Por eso es importante el gasto cardíaco. Entonces, si tú tienes un gasto cardíaco bajo, chicos, menos de 2, menos de 3, que son los valores de referencia, no va a llegar sangre a tu cuerpo. Y si no llega sangre, mucho menos va a llegar el fármaco. ¿No es cierto? ¿Ya? Que también es importante, chicos, como factor en la distribución, la permeabilidad capilar. Si hay un endotelio que está íntegro, los fármacos no van a atravesar con facilidad. Pero si es un endotelio infectado, por ejemplo, antibióticos pasan con facilidad, ¿no? ¿Y cuándo se altera la permeabilidad capilar? En los estados ¿de qué, chicos? Sepsis, ¿no? Traumas severos, quemados. Bueno, contenido lipídico del tejido, el atrapeamiento de grasa, lo que hemos visto, ¿no? Que se depositan algunos fármacos. El grado de unión a proteínas plasmáticas, ¿no? Si no es lo mismo que un fármaco sea una 90 y otro 10, ¿ya? Y las barreras corporales que vamos a hablar, ¿no? En este momento, ¿no? Ahí tenemos la barrera hematoencefálica, chicos. Esta barrera hematoencefálica es un filtro, ¿ya? De iones, glucosa y fármacos, obviamente, en el cerebrito. Recuerden que la barrera hematoencefálica está formada ¿por qué? Por el endotelio primero, ¿ya? Endotelio. Este tiene sustitución, ¿por qué? Por ahí entra, chicos, solo sodio, puede entrar potasio, cloro, calcio, ¿ya? Y tiene también una capa de pericitos. ¿Qué hace el pericito, chicos?
Si el endotelio es el filtro, ¿qué hace el pericito? ¿Ya? Eso también es importante. La barrera hematoencefálica no solo es un filtro para fármacos, para proteínas, para glucosa, ¿no? Para oxígeno. La barrera hematoencefálica también es un órgano que posibilita la distensión, o sea, la contracción y dilatación de los capilares, ¿ya? Y los pericitos funcionan como músculos, como un músculo liso de la barrera hematoencefálica. Por ejemplo, chicos, cuando nosotros retenemos CO2, ¿qué pasa con el endotelio del cerebro? ¿Saben? ¿Se dilata o se contrae? ¿Qué dicen? Revísenlo porque no se olviden, revísenlo. PCO2 en el cerebro. ¿Qué hace el CO2? ¿Vasodilata o constriñe? ¿Qué dicen? Vasodilata. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿dónde están esos receptores al CO2? En los pericitos. ¿Y por qué es importante, chicos? Por ejemplo, cuando ustedes, Dios no quiera, o vean a un paciente tequeado en un TEC, ¿no? Un traumatismo encefalocraneano, ¿ya? Nosotros nos importa mucho que el PCO2 esté entre 30 a 35 milímetros de mercurio, porque a esos valores de PCO2 el capilar está en su forma habitual. Pero los pacientitos tequeados, como tienen problemas neurológicos, chicos, se duermen. Y cuando uno se duerme, baja la frecuencia respiratoria. Y cuando baja nuestra frecuencia respiratoria, baja el volumen minuto. Y por ende, ¿qué pasa con el CO2? Aumenta. Y el CO2, cuando aumenta, vasodilata. ¿Ya, chicos? Y cuando el PCO2 aumenta y el capilar se vasodilata, ¿qué pasa, chicos? Aumenta la permeabilidad capilar. ¿Y qué pasa? Fuga agua del intravascular al intersticial. Y si fuga agua del intersticial en un paciente con TEC, ¿qué aumenta? Edemas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, el PCO2, cuando está menos de 30, también produce, se constriñe, ¿no es cierto? Disminuye el calibre del capilar. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando disminuye el calibre del capilar en un paciente tequeado? Si el pacientito está tequeado, chicos, sus vasos están deformados, ¿no? No llega muy buena sangre al cerebrito. Y si el CO2 está menos de 30, hay la posibilidad de que se cierre mucho y no llegue sangre y oxígeno y glucosita al cerebro, ¿no? Y a veces se constriñe tanto que se cierra. ¿Y qué pasaría con el territorio que estaba irrigando? Infarto isquémico, ¿no? ¿Y quién modula eso, chicos? ¿Quién modula esa respuesta al CO2? Pericito. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Tiene la microglia, que es el macrófago del sistema nervioso central, y los pies de los astrocitos. ¿Ya? Y los pies de los astrocitos, que también ayudan a regular el sodio, la glucosa. Chicos, en estado normal, ¿ya? En estado conservado, la barrera hematoencefálica filtra gérmenes, filtra fármacos, no entra nada. Pero cuando la meninge está inflamada, ¿ya? La barrera hematoencefálica puede filtrar ¿qué? Antibióticos, ¿no? Eso es importante para nosotros. Muy bien, chicos, vamos con farmacocinética. Ya. Chicos, entonces vamos a hablar del metabolismo, ¿ya? Vamos a hablar del metabolismo de los fármacos. Este gráfico ilustra
lo que pasa con un fármaco hidrosoluble y un liposoluble. ¿Ya? Miren, el hidrosoluble entra por la boquita, llega al estómago, se absorbe en el duodeno o en el yeyuno, llega al hígado, pasa su metabolismo de primer paso, llega al corazón, chicos, y del corazón se distribuye, y como es hidrosoluble, directamente va al riñón y se elimina. ¿Ya? El hidrosoluble pasa con eso. Se le coloca a todos los fármacos por vía endovenosa, vamos con este mismo ciclo. O sea, la noradrenalina, chicos, los antibióticos, todos, la mayoría son hidrosolubles, los que se dan por vía endovenosa. Pero aquellos fármacos que se administran por vía oral, en su mayoría, no todos, son liposolubles. ¿Ya? Y estos liposolubles, chicos, miren, se administra por la boquita, igual se absorbe en el intestino, llega al hígado, metabolismo de primer paso, llega al corazón, se distribuye, y hay algunos otros que nuevamente, ¿qué pasa, chicos? Se metabolizan, ¿no? Y hacen un ciclo. Es más, chicos, llegan al riñón para eliminarse, en el riñón se reabsorben, otra vez al hígado y otra vez a la circulación enterohepática. Entonces, por criterio nomás, si tú quieres eliminar un fármaco, ¿qué tienes que hacer? Volverlo de liposoluble a hidrosoluble. ¿Y quién hace eso? El hígado. ¿Ya? El hígado a través de su metabolismo o biotransformación. ¿Ya? Entonces, chicos, ¿qué es el metabolismo? Es el conjunto de modificaciones químicas que experimenta el fármaco dentro del organismo antes de ser excretado. Favorece la excreción del fármaco. Es más, chicos, para esto se ha descubierto, ¿no? Pero hemos visto también que con el paso del tiempo hay fármacos que se inactivan, como los barbitúricos, hay fármacos que se activan, los profármacos, y también hay fármacos que hacen que su efecto se mantenga, ¿no? Es el caso de las benzodiazepinas. Muy bien, en este cuadrito vamos a ver, chicos, miren, la satriopina es un inmunomodulador, chicos, un inmunosupresor que en el hígado se activa y su metabolito activo es la mercaptopurina, ¿ya? Igual pasa con la cortisona, ¿no? Con la prednisona. La prednisona que ustedes toman se activa en fase 1 y se forma la prednisolona, ¿ya? El enalapril que sus papás, sus abuelitos toman, chicos, es un profármaco, prodroga, como quieran llamarlo, se activa en fase 1 y se forma el enalaprilato, ¿ya? Pero miren, chicos, la ciclofosfamida, que tiene la misma función que la satriopina, es un inmunomodulador, tiene un metabolito activo, la mostaza de fosfodramida. Pero también, chicos, por fase 1 hace que se active un metabolito tóxico, que es la acroleína, ¿no? Y miren, el diazepam. Este entra como, no se activa, ¿ya? Pero cuando pasa por fase 1, pasa la nordiazepam, que es su metabolito activo, pero también tiene la acroleína, que es un metabolito tóxico, ¿no? Entonces, todo esto pasa en el higadito, chicos, por fases, ¿no? En fase 1 y en fase 2. Estas son esas reacciones, chicos. Las reacciones no sintéticas o de fase 1, ¿no? Donde el fármaco, chicos, va a convertirse en un metabolito más polar, o sea, un metabolito ionizado, un metabolito hidrosoluble, ¿no? Que puede ser inactivado o puede cambiar de actividad, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Y las reacciones sintéticas, chicos, de fase 2 o de conjugación, se vuelven más hidrosolubles, ¿no? Los fármacos o metabolitos se unen a un compuesto endógeno que sí o sí lo va a inactivar y lo convierte en un fármaco o droga muy hidrosoluble. Muy bien, chicos, acá tenemos un ejemplo bien bonito que es el ácido acetilsalicílico, ¿no? La famosa aspirina, ¿ya? La aspirina en fase 1, chicos, por hidrólisis se va a convertir en ácido salicílico, ¿ya? Esta hidrólisis del ácido salicílico puede ser en el hígado, chicos, puede ser en el hígado, pero también se da en el intestino, ¿ya? Entonces se convierte en ácido salicílico, que es el metabolito activo, ¿ya? Y es un poco hidrosoluble, pasa a fase 2, se conjuga con ácido glucurónico, chicos, y
es eliminado rápidamente, ¿no? Las reacciones de fase 1, chicos, pregunta de examen, son estas, ¿no? Puede haber más, doctor, en el Guzmán dice más, sí, pero estos son los más importantes. Oxidación, hidroxilación, desalquilación, desaminación e hidrólisis, ¿no? Hidrólisis. Muy bien, ahí están las fases, las reacciones de fase 1, chicos: oxidación, hidroxilaciones alifáticas, hidrólisis y reducción. Y las reacciones de fase 2, chicos: glucoronización, el más importante, ¿no? Casi la mayor parte de los fármacos se glucoronizan, acetilación y la metilación. La glutationización es escasa en algunos fármacos, especialmente los barbitúricos, benzodiazepinas, van por este camino, ¿no? Muy bien. Entonces, acá, chicos, vamos a ver que un fármaco llega a fase 1, generalmente liposoluble, llega a fase 1, se oxida, se reduce, se hidroliza, ¿ok? Se convierte de un metabolito activo a un metabolito no polar, o sea, no polar a un metabolito polar, ¿ya? O en algunos casos puede activarse, ¿no? Como un otro. Entonces, si es liposoluble, se convierte por fase 1 en hidrosoluble, y cuando pasa a la fase 2 se glucoroniza, en este caso se sintetiza, se inactiva porque se convierte en un metabolito mucho más polar. Muy bien, las reacciones de fase 1, chicos, es una acción de las enzimas sobre el fármaco, y las de segunda fase, por eso son anabólicas, acción de las conjugasas sobre los metabolitos de primera fase. Acá nos vamos a detener un poquito porque también es importante, chicos. Los famosos sí. Muy bien, chicos, el sistema de citocromo, los CYP450, ¿han escuchado hablar de estos? ¿No? Es un sistema de enzimas monooxigenasas. Miren, 13 familias, 22 subfamilias. El más importante, el famoso CYP3A4, ¿ya? Es el más común, del 30 a 60% en el hígado, chicos, pero miren, un 70% en el intestino, es harto, ¿ya? También tenemos otro como el CYP2D6, ¿ya? Especialmente para los beta-adrenérgicos, antidepresivos tricíclicos y opioides, ¿ya? El CYP-E1, que es una isoforma lábil inducida por alcohol. El CYP1A2 también es de los más frecuentes, chicos, para la teofilina, para los flavonoides. ¿Y en qué consiste, chicos? ¿Qué hacen estos CYP? Vamos a verlo acá. Miren, con este ejemplo. Entonces, chicos, cuando hablamos de CYP, vamos a tener que el CYP es una enzima que cataliza, ¿ya? Que cataliza una reacción, y su sustrato, en este caso, van a ser todos los fármacos que ven acá, ¿ya? Entonces, todos estos CYP, por la primera reacción que vamos a ver, tienen inductores y tienen inhibidores, ya formados, Por ejemplo, acá vamos a ver de la ciclosporina, ¿ya? La ciclosporina, vamos a hablar del CYP3A4. La ciclosporina, chicos, ya tiene un inductor, en este caso sería la rifampicina, ¿ya? Y tiene un inhibidor que es el itraconazol. ¿Saben quién toma la ciclosporina? En su rotación de nefro, ¿han visto a alguien con ciclosporina? ¿No? Ya. Cuando se hace un trasplante renal, chicos, tiene que tomar un inmunosupresor para evitar el rechazo. Ese fármaco es la ciclosporina. Para eso sirve, para evitar el rechazo, ¿ya? Pero por ahí este paciente, chicos, le ha dado, ¿qué? Brucela, ¿ya? Le ha dado brucela. Para el tratamiento de brucela se usa la rifampicina dentro de otros fármacos, ¿ya? Entonces, si no sabemos que la ciclosporina, chicos, es inducida por la rifampicina o es inhibida por el itraconazol, podemos causar varias alteraciones en el paciente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestro paciente que ha sido trasplantado y está tomando ciclosporina le dio brucela, ¿no?
Y el infectólogo o el médico internista no se ha dado cuenta, ¿no?, que el paciente toma ciclosporina y que la rifampicina es un inductor. ¿Qué pasa, chicos? La rifampicina, a través del CYP3A4, va a hacer que esta ciclosporina se metabolice y se elimine rápidamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá tenemos la ciclosporina. Muy bien. Y tomarle. La ciclosporina se da cada 12 horas. ¿Ya? Entonces, chicos, la rifampicina, ¿qué significa ser un inductor del CYP3A4? Hace que el CYP3A4 lo metabolice rápidamente y lo elimine. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Queda poco fármaco en el torrente sanguíneo porque se ha metabolizado rápidamente por la inducción de la rifampicina. ¿Ya? ¿Y qué pasaría con ese riñoncito que ha sido trasplantado, chicos? ¿Por qué se rechaza? Por el sistema inmune, ¿no? ¿Quién lo detenía el sistema inmune, chicos? La ciclosporina. Entonces, para que el sistema inmune, chicos, para que el sistema inmune no funcione adecuadamente, se tenía que dar ciclosporina cada 12 horas. Pero como le he dado rifa por una brucela, el CYP3A4 lo han metabolizado y se ha eliminado rápidamente. Entonces, si yo sabría que la rifampicina es un inductor del CYP, ¿no?, cuando se da con ciclosporina, ¿qué tenía que hacer como infectólogo o internista? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo? Sin miedo, chicos. ¿Qué tenía que hacer con la ciclosporina? ¿Aumentar qué? La dosis, ¿no es cierto? Si le daba cada 12, tal vez necesite darse cada 8 horas. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a darle, ya, vamos a trabajar con el CYP 1A2, ¿ok? Tenemos la clozapina. La clozapina es un antipsicótico, chicos. Tenemos un paciente con esquizofrenia paranoide, ¿ya? Entonces, la clozapina al paciente esquizofrénico, ¿qué hace? Lo controla, ¿no es cierto? Lo modula. El pacientito ya no tira piedras, ya no grita, está tranquilo, ¿no? No se deprime mucho, no está muy paranoide, ¿ok? ¿Qué le dio? Ok, entonces le dio una úlcera gástrica y el internista le indica omeprazol, pero no sabe que es un inductor del CYP 1A2, ¿ya? ¿Qué va a pasar con el pacientito? Es un esquizofrénico. Y la clozapina también se da cada 12. Claro, va a ser síntoma, ¿no es cierto? Esquizofrenia. Va a comenzar a tirarles piedra a ustedes, va a gritar, ¿no? Se va a deprimir, va a tener mucha paranoia, ¿no? ¿Por qué? Porque el omeprazol ha hecho, a través del CYP 1A2, que la clozapina se metabolice y se elimine rápidamente. ¿Está claro? Muy bien. Vamos con otro frecuente, chicos. Ya está. Carvedilol, ¿ya? Carvedilol, metoprolol, estamos dando a un paciente con taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Entonces el metoprolol y el carvedilol, estos dos que son beta bloqueadores, hacen que el corazoncito lata lento, menos de 60, no a taquicardia. ¿Pero qué le dio, chicos? Igual, le dio TEV, ¿ya? Estamos hablando de extremos, ¿ya? Eso no pasa. Le dio TEV y el neumólogo le indica, chicos, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, ¿ya? Pero el pacientito tomaba carvedilol o metoprolol. Pregunta, chicos, si le doy rifampicina a este pacientito, ¿qué le va a pasar? Taquicardia, ¿no? Entonces, ¿qué debería de hacer? Aumentar la dosis. Entonces,
Esa es la función de un inductor. Un inductor acelera el metabolismo y la excreción de un fármaco. Por eso que en el inserto, chicos, de cualquier droga, ustedes van a ver, aparte de biodisponibilidad, volumen de distribución, concentración máxima, dosis, dosificación, van a ver que hay fármacos que son inductores, ¿no? Un cuadrito, ¿no? Inductor de tales fármacos. Entonces con mucho cuidado, ¿no? ¿Y es necesario saber eso? No, chicos, pero sí ver el inserto y qué significa, ¿no? Si a ustedes les dicen que, que la rifampicina es un inductor del CYP, tienen que saber que acelera el metabolismo de ciertos fármacos. Y si les dijeran, por ejemplo, en el caso de la isoniazida, que es un inhibidor del CYP, ¿qué va a pasar con el fármaco? Va a disminuir su metabolismo, por ende, su excreción, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con el fármaco? Va a seguir dando vueltas, ¿no? Entonces, en este caso, chicos, de la ciclosporina, ya nos olvidamos de acá y al pacientito le dio una esporotricosis, ¿ya? Ha dejado a Puerto Maldonado, le dio una esporotricosis y hay que darle itraconazol, ¿ya? Pero el infectólogo no se dio cuenta que el pacientito tomaba ciclosporina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con la ciclosporina si le doy itraconazol? ¿Qué pasa? No se va a eliminar, o se elimina lentamente, ¿verdad? ¿Y qué pasa, chicos, con el riñoncito? Chicos, la ciclosporina es un inmunomodulador, inmunosupresor, pero es de los más nefrotóxicos, ¿no? Siempre les voy a hablar en el segundo examen de los 5 fármacos más tóxicos, y uno de ellos es la ciclosporina. Entonces, si la ciclosporina está dando vueltas dentro del torrente sanguíneo y todavía le doy cada 12, va a producir nefrotoxicidad. Entonces, el riñoncito que ha sido trasplantado, vamos a tener que sacarlo porque ha hecho nuevamente falla renal. ¿Ya? Entonces, vamos con otro ejemplo, chicos. Tenemos un pacientito, ¿ya? Un pacientito, chicos, que está tomando estatinas. Es un pacientito con niveles altos de LDL, ¿ya? Está tomando estatinas porque le dio un infarto, ¿ya? Y le dio una faringitis, ¿ya? Le dio una faringitis y tenemos que indicarle un macrólido, acitromicina. ¿Qué va a pasar, chicos, con las estatinas? Va a aumentar la concentración de las estatinas, ¿estamos de acuerdo? Ya. Y hay un efecto tóxico de las estatinas cuando se acumulan. ¿Cuál es? Rhabdomiolisis, ¿no? Entonces el pacientito puede hacer falla renal y ni siquiera no vamos a saber por qué es. Porque ninguno de los dos, chicos, ninguno de los dos es nefrotóxico. Bueno, eso está claro, chicos, eso es para mí importante. Cuando un fármaco es un inductor y cuando es un inhibidor del CYP, ¿ya? Entonces, muy bien. Entonces, chicos, las reacciones de fase 2, la glucuronización, les dije que es la más común, ¿ya? Por ejemplo, la morfina es uno de los fármacos que entran por glucuronización. Dentro de la acetilación tenemos a la sulfa, la procainamida, la isoniazida. De la metilación, las catecolaminas importantes, los beta-adrenérgicos. Y algunos se conjugan con aminoácidos como la glicina y glutamina, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos es uno de ellos. ¿Cuáles son los sitios de biotransformación? Tenemos muchos, chicos. El hígado es el más importante, ¿ya? Es más, ahí pasa el metabolismo de primer paso, pero el intestino es otro, ¿han visto? ¿No? El CYP3A4, el 30-60% en el hígado y el 70% en el intestino, ¿ya? Los pulmones también metabolizan fármacos, la piel, los riñones, ¿ya? Entonces, ¿hay modificadores de la biotransformación? Sí, al igual que en la absorción y distribución, los factores genéticos, chicos, los bebitos, los niños, las mujeres gestantes, no metabolizan
igual que nosotros, factores fisiológicos, la nutrición, por ejemplo, ¿no? El gasto cardíaco, las patologías, ¿no? Y los propios del fármaco, ¿no? Que los vamos a ver en esta diapositiva, ¿no? Fisiológicos, chicos, la edad, los recién nacidos, ¿no? Por ejemplo, el SIC lo tienen del 20 al 70% activos. Están fallando la hidroxilación y la glucuronización, son las más afectadas, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, por los estrógenos, metabolizan mejor en algunos fármacos. La gestante, chicos, por la placenta, hay fármacos que son metabolizados ávidamente. El estrés, chicos, ¿ya? El estrés, mucho cuidado, hace que se metabolicen algunos fármacos, especialmente los corticoides, más rápido que otros, ¿no? Hay factores ambientales y la nutrición, ¿no? Si no hay albúmina, chicos, para algunos fármacos es importante la unión a las proteínas, ¿no? Los cambios hormonales, el ritmo circadiano, ¿no? La exposición ocupacional, las drogas también, chicos, ¿no? Y de los factores patológicos, las insuficiencias. Si no tienes un buen hígado, chico, no tienes un buen riñón o un buen corazón, no se va a metabolizar adecuadamente, ¿ya? El hipertiroidismo, la uremia, el daño cardíaco, la fiebre, también hace que se alteren el metabolismo de los fármacos. Muy bien. Y chicos, para terminar con el riñoncito, ¿no? La excreción renal. Entonces, la excreción de los fármacos es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos se expulsan desde la circulación hacia el exterior, ¿ya? No solo es el riñoncito que hace que se eliminen los fármacos, chicos. El riñón, la vía biliar y fecal, los pulmones, otras vías también son importantes, ¿no? Entonces recuerden, chicos, que los fármacos, así como cualquier otra sustancia del cuerpo, primero se filtra, ¿no es cierto? ¿Dónde se filtra? En los glomérulos, ¿no? Luego, chicos, hay una secreción tubular activa, hay unas de bases y ácidos, también se reabsorbe, chicos, el fármaco, y para finalmente ser eliminado, ¿no? Entonces hay una formulita el de acá, ¿no? La excreción es igual a la filtración más la secreción menos la reabsorción. Esto es importante que lo recuerden y vamos a hablar de esto, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos dicho en la absorción, chicos? Que las moléculas y las partículas pasan las membranas a través de un gradiente de concentración, ¿verdad? De un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. La mayoría. Muy bien. Entonces, vamos a hablar con este ejemplito. Tienen las diapos, chicos, ¿no? No les está pasando. Ya. Entonces, si no se ve, pueden verlo en sus tablas. Chicos, ¿qué dijimos cuando tenemos un pH? ¿Ya? Cuando dijimos que la droga, ¿no? Con un pK es igual al pH del medio. ¿Qué pasa? 50-50, ¿no? La forma ionizada y no ionizada. Entonces, chicos, la droga puede pasar en iguales concentraciones al intersticio. Eso está claro, ¿ya? Pero ¿qué pasa, chicos, si el medio tenemos un pH de 7 y el pK es de 7.5? ¿Qué aumenta? Aumenta la forma ionizada. Entonces, esa forma ionizada que vemos acá, aumenta en lo celestito, ¿no? Se va a eliminar. Y lo poquito que quedaba va a pasar, ¿no? A favor de su gradiente de concentración. Eso está claro, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si el pH del medio es 7 en este caso y nos dan un pK que es igual a 6.5? El pK del fármaco es menor que el pH. Entonces, ¿qué aumenta en ese caso? La forma no ionizada, ¿no es cierto? Aumenta la forma no ionizada. ¿Y qué pasa con el paso de los fármacos? Aumenta, ¿no? Aumenta. Entonces, esto que pasa en la absorción pasa en el riñoncito. Pero ¿cuál es la importancia, chicos? Que el riñoncito lo puedes trabajar. Puedes cambiar, ¿qué, chicos? El pH de la orina, ¿ya? Entonces, si yo tengo, chicos, un fármaco, en este caso no hay, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo quiero que se elimine un fármaco con un pK de 3.4? ¿Qué debo hacer
con el pH de la orina? ¿Aumentarlo o bajarlo? ¿Bajarlo? En este momento su pH es de 4, por ejemplo. ¿Ya? Porque el pH de la orina varía, chicos. ¿Ya? El pH de la orina varía, no es como el plasma, ¿no? Entonces, el pH de la orina es 4 y el fármaco tiene un pK de 6.5. ¿Qué pasa con ese fármaco? ¿Se reabsorbe o se elimina? Se reabsorbe. ¿Sí? Ya, chicos, ¿qué pasa en este caso? Tengo un fármaco con pH de 4.5 y tengo un fármaco con un pK de 4.5 y la orina en ese momento tiene un pH de 4.5. ¿Ya? ¿Qué ha pasado con el fármaco? Hay 50% de la concentración de la droga que está ionizada y 50 neutra, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó? Entonces, lo que está ionizado se elimina, ¿está claro? ¿Ya? Y el no ionizado pasa a través de una gradiente de concentración. ¿Ya? Hasta ahí claro. ¿Qué pasa si este pH, chicos, es 3.5? ¿Qué aumenta más? ¿La forma ionizada o no ionizada? La ionizada, ¿no es cierto? Será pues un 70 y un 30. ¿Está claro? ¿No es cierto? Y esta forma no ionizada se elimina. ¿Ya? Pero ¿qué tal si el pH del medio es 8.5? La no ionizada. ¿Qué pasa con la forma ionizada? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, será pues un 20%, imaginemos, y esto un 80%. Entonces la mayor parte del fármaco se va a reabsorber, un poquito nomás se va a eliminar. ¿Ya? Entonces ahí viene el criterio médico. Yo quiero eliminar este fármaco, quiero que se elimine de mi sistema. Y tengo este pH de la orina y este pK del fármaco. ¿Qué tengo que hacerle a la orina? ¿Qué dicen, chicos? Alcalinizar. Ah, no, claro, sí. No sé. Claro, menos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, otro ejemplo un poquito. Déjame dibujar Ya, esto ya hemos hablado, chicos, entonces, pero tiene que quedar claro. pH de la orina 7 y pK del fármaco 4. Chicos, pK del fármaco 4 y pH 7. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar con la droga que está en el túbulo contorneado, chicos? ¿Ya? Se va a disgregar, ¿no es cierto? Un 70% ionizado y un 30% no ionizado. ¿Estamos de acuerdo? Es un aproximado, no tiene nada que ver. ¿Ya?
Entonces un 70% se elimina, ¿es verdad? Sí. Ya. Y un 30% se va a reabsorber. Pero yo no quiero que ni siquiera este 30% se reabsorba. Tiene que eliminarse porque es tóxico. ¿Qué hago al pH? Lo alcalinizo más, ¿no? Le doy bicarbonato y le subo el pH a 9, ¿no? Entonces ya no será 70-30, quizás sea un 90. ¿Está claro, chicos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Estamos bien. Tenemos al revés. Tenemos un pK de 8, recontra liposoluble, y tenemos un pH de 5. ¿Qué va a pasar con la droga? Se reabsorbe. Se reabsorbería. La forma ionizada va a ser menor o mayor. Menor, ¿no? ¿Menor o mayor? Menor. Menor. 20. Y la forma no ionizada, Mayor. mayor. Entonces se va a eliminar igual poco, ¿sí o no? ¿No? Mayormente se va a reabsorber. ¿Qué le hago a la droga? Para que Al pH. lo acidifico. ¿Qué hago al pH? Lo convierto en 2, pues. Entonces si era 20-80, ¿ahora cuánto va a ser? Bien ácido, ¿eh? Miren chicos, el pH 2 y el pK 8. 10% cada más o menos. La parte ionizada va a ser mayor. Lo invertimos, ¿no? Nivel, ¿no? Entonces, ese es el principio de qué? De esto, ¿no? De la acidificación y la alcalinización del agua. También pecado. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No se han confundido más? Me confundí con eso. Muy bien, bueno. Si tenemos un pH, chicos, tenemos un pH de la orina ácido, ¿ya? Y un fármaco alcalino, lo que va a aumentar siempre va a ser la forma no ionizada de la droga, ¿ya? En mayor proporción, pero nunca es, chicos, nunca es 100%, ¿ah? Nunca es 100%, ¿no? Por eso hay otras técnicas como la diálisis para barrerlas, tapar de todo. Muy bien. ¿Qué hora es? 7:12. Chicos, vamos a quedar acá, ¿ya? Por favor, tengo que volar.